Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Bienvenidos una vez más a este estudio de evangelismo en el que vamos a continuar viendo el día de hoy lo que creen los católicos y pues el día de hoy vamos a terminar ya con este tema. Entonces, pues miren, eh, cuando empezamos a considerar, por ejemplo, a algunas personas dentro del catolicismo, pues vamos a encontrar personas que no están eh, pues no están de acuerdo ya con la iglesia. Vamos a encontrar personas que tienen dudas respecto al mismo catolicismo. Vamos a ver que hay personas que pues asisten, como lo hemos visto, a la misa de vez en cuando. No están de acuerdo con lo que hace, por ejemplo, a veces con la figura papal, no están de acuerdo con lo que hace, no están de acuerdo con la manera en que vive, ¿sí? No están de acuerdo a veces con los obispos, con los sacerdotes, igual con la forma en la que ellos viven. Inclusive podemos encontrar personas que están en desacuerdo con las mismas enseñanzas morales de la Iglesia Católica Romana y algunos de ellos en ocasiones pues divagan, ¿no? Es decir, van de un lado a otro, están conociendo algunas u otras cosas, inclusive llegan a probar algunos otros cultos, digamos, incluso llegan a incorporar algunas prácticas, digamos, de otros sistemas de creencias en sus prácticas diarias, pero a pesar de todo esto, mis hermanos, mis hermanas, resulta que muchos de ellos, a pesar de todo esto que les acabo de mencionar, no están dispuestos a dejar la Iglesia Católica, ¿no? Y y esto pues nos lleva a preguntarnos por qué, ¿no? O sea, por qué si no están de acuerdo con muchas de las cosas que ven, con muchas de las prácticas, con mucho inclusive de la teología o del pensamiento católico, no están dispuestos a abandonar la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, ¿por qué es que la mayoría de ellos lo hacen? O sea, ¿por qué deciden permanecer fieles o leales a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, hay varios factores, como hemos estado viendo a lo largo de estos estudios, pero uno de los que tienen un gran peso en este sentido, uno de los que tienen o los vinculan de una manera más fuerte a la Iglesia Católica es precisamente la misa, ¿sí? Eh, este es uno de los puntos críticos o céntricos, o es parte digamos, pues digamos que es a lo que gira alrededor mucho de lo que sucede con la creencia católica, ¿no? Ellos piensan que la misa es prácticamente el punto principal de contacto entre ellos y la iglesia. Si ellos piensan que la misa es lo que los vincula, es lo que los pone realmente en contacto entre los feligreses y la iglesia, ¿no? Y esto es lo que ellos van pasando, obviamente, de generación en generación, lo que van haciendo creer a los que vienen después de ellos que esto es la importancia de la misa es porque realmente es algo céntrico y es la parte medular, digamos, de prácticamente toda su religión, ¿no? Entonces, fíjense, la Iglesia Católica enseña a sus feligreses que no solamente están moralmente obligados a asistir a la misa, perdón, sino que dependen, ¿sí? Fíjense bien, esta parte es para ellos crucial porque dependen de ella para ser salvos, ¿sí? Ellos dependen de la misa para poder ser salvados. Y la razón por la que esto es así es porque eh, hay un suceso aparentemente milagroso durante la misa, ¿sí? Eh, donde supuestamente
Bueno, dentro de todo el proceso de la misa hay un momento que se llama la consagración y en ese momento la Iglesia Católica enseña que el pan y el vino se transforman en el mismo cuerpo y en la misma sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Ellos dicen que el Señor Jesús viene a existir, ¿sí? En su completa deidad y su humanidad bajo la apariencia del pan y del vino, ¿sí? Es por eso que en reconocimiento a este hecho, a este supuesto cambio milagroso, la Iglesia Católica instituye a la gente a arrodillarse ante el pan y ante el vino consagrado y a ofrecer adoración justamente a este elemento, ¿no? Eh, Le van a dar también alabanza y también le van a dar gracias a ese supuesto pan donde literalmente está habitando en ese momento el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la iglesia enseña que cuando las personas participan de esta Eucaristía, así le llaman ellos, están recibiendo en sí mismos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. De tal manera que cuando hacen esto, son unidos, ¿sí? Eh, de una manera más plena a Cristo, ¿sí? Porque por medio de la Eucaristía, la iglesia les enseña que ellos están recibiendo en ese momento, no solamente al Señor Jesucristo, sino que están recibiendo también un alimento espiritual para el alma, un alimento que los va a alimentar, los va a fortalecer y va a restaurar inclusive a todos aquellos que participan, ¿sí? De esta Eucaristía por medio de lo que ellos llaman la comunión, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, este, este hecho para ellos constituye de alguna manera lo que para nosotros es recibir al Señor Jesucristo, ¿no? Obviamente ellos lo reciben aparentemente de manera literal, ¿sí? De manera literal a través de la Eucaristía. Obviamente nosotros lo recibimos por medio de la fe, pero para ellos aparentemente en ese momento están recibiendo al Señor Jesucristo. Ahorita vamos a ver más adelante esta parte de la misa, pero bueno, esta es una parte importantísima por la cual ellos no abandonan la iglesia, aun cuando estén en desacuerdo con ella en muchos puntos doctrinales o de moralidad o de lo que sea, porque piensan, como les digo, que al dejarla, al dejar de tener esta participación y al dejar de ir a la misa y van a perder de alguna manera su salvación, ¿no? Y ya no van a tener esta comunión con el Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, la misa es el factor principal que une al católico con la iglesia romana, ¿sí? Y le digo, y principalmente a través de este acto aparentemente milagroso, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que ellos enseñan, es que la persona recibe beneficios especiales por medio de la Eucaristía, porque como ellos dicen, es una fuente de gracia, es la fuente primordial, de hecho, y es la más sagrada de todos los sacramentos, ¿no? Que ellos tienen, ¿no? Porque por medio de ella, les digo, reciben gracia santificadora y reciben esa gracia que les permite para, ir inclusive al cielo, ¿no? Gracias a esa gracia que los santifica, que los hace, como decimos, más santos y los hace más aceptables delante de Dios, ¿no? Y esta gracia también les ayuda, según ellos, a poder practicar eh, el bien y poder evitar el mal, ¿no? Digo, hasta cierto punto, si lo vemos desde esta perspectiva, pues obviamente es demasiado
sencillo, ¿no? O sea, el poder ser santo, demasiado sencillo el poder ser perdonado, demasiado sencillo el poder ser restaurado, ¿sí? No hay nada más que hacer, no hay que luchar con la carne, no hay que luchar con la tentación, no hay que hacer absolutamente nada, porque al final de cuentas, al participar de este evento, pues prácticamente se santifican inmediatamente, están siendo limpiados, están teniendo comunión con Cristo, lo están recibiendo y con eso están yendo prácticamente camino al cielo, ¿no? Entonces, pues de alguna manera, como para qué complicarse la vida, yendo a otro lugar donde vas a tener que comprometerte, donde vas a tener que cambiar, donde vas a tener que, pues ahora sí que dejar algunas prácticas pecaminosas, porque a final de cuentas son cosas que aparentemente pues te van a decir que no le agradan a Dios. Si a final de cuentas quedas bien con Dios en el momento que participas de la Eucaristía, ¿no? O sea, en ese momento ya todo está bien con el Señor, ¿no? Bueno, entonces el catolicismo romano enseña que esta ofrenda de la Eucaristía presenta de nuevo al Señor Jesucristo delante del Padre, delante de Dios Padre, lo presenta de nuevo como un sacrificio, ¿sí? O presenta de nuevo el sacrificio de la cruz, para calmar de esa manera la ira de Dios, ¿no? Y lo que hace, obviamente, es reparación de los pecados de los vivos, inclusive de los muertos, y aplica eh, el poder salvador de la cruz sobre todos aquellos, como les digo, que participan de este evento, ¿no? Entonces, por esta razón, los católicos están bajo un temor reverencial, ¿sí? Están bajo un temor que les hace considerar a la misa muy por encima de cualquier otra práctica religiosa que ellos inclusive puedan tener. Es un ritual para ellos que está tan envuelto en misterio que nadie lo puede explicar adecuadamente, ¿no? Los teólogos, perdón, romanos llaman a esta una realidad mística, ¿sí? Y le añaden, obviamente, a todo el proceso, a todo el ritual, le añaden misticismo a través de un halo, digamos, extraterrestre, o sea, es decir, no porque sean marcianos ni ninguna de estas cosas, sino el hecho de que vengan cosas celestiales a estar presentes en este momento, ¿sí? Las vestimentas, ¿no? Por ejemplo, de los sacerdotes, las velas, la música, ¿sí? Todo esto da como resultado que la mayoría de los católicos lleguen a considerar a la misa como algo que está totalmente fuera de su comprensión, ¿no? Y cualquier osado que cuestione la validez de todo lo que hacen ahí, como les digo, pues obviamente va a ser culpado de blasfemia y de herejía, ¿no? Esa es una de las cosas por las cuales veíamos, o sea, en estudios anteriores, cómo es la reacción, ¿no? Y por qué para las familias es difícil dejar que alguien abandone el catolicismo, ¿no? Pero en este caso es cuando la misma persona no lo quiere abandonar, ¿no? Cuando no lo quiere dejar, aún, como le decía, a pesar de todo aquello en lo cual pueda no estar de acuerdo, pero por esta simple razón se mantienen ligados a la Iglesia Católica, ¿no? Bueno, ¿qué dice la Escritura al respecto, ¿no? O sea, como ellos piensan que durante la misa se está ofreciendo el sacrificio de la cruz nuevamente, se está sacrificando nuevamente al Señor Jesucristo para presentarlo nuevamente delante de Dios cada domingo, cada momento que se realiza la misa, están haciendo nuevamente el sacrificio del Señor Jesucristo para perdón de pecados y todo esto. Bueno, ¿qué es lo que dice la Escritura al respecto, no? Y esta es una parte crucial cuando se
tiene la oportunidad de mostrarle la escritura a algún católico y mostrarle cómo en la misa esto es contrario a lo que dice la escritura, ¿sí? Porque no se puede estar ofreciendo continuamente el sacrificio del Señor Jesucristo, porque este sacrificio fue hecho una sola vez y para siempre, ¿no? Vamos a ver qué dice Hebreos capítulo 10. Vamos a ver a partir del versículo 8 lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 8, y vamos a leer desde el 8 hasta el versículo 23. ¿Hebreos qué? ¿10:8 o 8:10? No, 10, del 8 al 23 vamos a leer. Ah, gracias. Bueno, leo lo que dice la palabra del Señor. Hebreos 10, 8 al 23, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. ¿Sí? Vean lo que dice el versículo 10, ¿no? Esta es la parte clave de que nos habla de que el sacrificio del Señor Jesucristo no es algo que se pueda estar repitiendo continuamente, ¿no? Ni siquiera, ya no digamos cada año, ¿no? Mucho menos cada domingo y durante varias veces, ¿no? Durante un mismo domingo. La palabra del Señor nos dice que en esa voluntad, la voluntad de Dios de venir a ofrecer al Señor Jesús su cuerpo, dice, somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Es decir, no se puede volver a hacer. Fue hecho una vez y para siempre ese sacrificio va a permanecer, ¿no? Y sigue diciendo la palabra en el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez, y aquí repite nuevamente, para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, ¿sí? Un solo sacrificio ofreció el Señor para siempre, terminó con el pecado, terminó con la expiación por el pecado y el Señor Jesús se fue a sentar a la diestra de Dios. De ahí, dice, estando ya ahí en la diestra de Dios, en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque, y aquí nuevamente repite, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, no los está perfeccionando cada vez o cada domingo o cada vez que se arrepienten o cada vez que hacen algo. Dice que una sola vez en un solo sacrificio, en una sola ofrenda, los hizo perfectos para siempre, ¿sí? A los santificados, es decir, que los santificó una sola vez y de ahí en adelante permanecen estando santos por ese sacrificio que el Señor Jesús ha hecho. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes la escribiré. El nuevo pacto que hizo el Señor Jesucristo mediante el derramamiento de su sangre ahí en la cruz hizo algo
que nosotros entendemos de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña ahí en Juan capítulo 3, que es el nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento, el Señor lo que hizo fue poner sus leyes en nuestros corazones y las escribió en nuestra mente, ¿sí? Es decir, a través del nuevo nacimiento ahora sabemos qué es lo que Dios quiere para todos y cada uno de nosotros. No tenemos que estar haciendo absolutamente nada para conocerlo, porque ya fueron puestas dentro de cada uno de nosotros, ¿no? Y bueno, dice el versículo 17, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. La obra que el Señor Jesús vino a hacer es una obra perfecta, es una obra que no necesita que se le añada absolutamente nada, porque con un solo sacrificio, como dice, cumplió total y perfectamente la obra de perdonar y de limpiar totalmente los pecados, ¿sí? A tal grado que la palabra del Señor dice que con ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo, el Padre nunca se vuelve a acordar de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. La obra que el Señor Jesús hizo cuando dice que nos hizo santos eh, para siempre con una sola ofrenda, significa que todos nuestros pecados pasados, todos nuestros pecados presentes y todos nuestros pecados futuros, todos esos fueron puestos y redimidos ahí en la cruz una sola vez y para siempre, ¿no? Por eso dice que somos santificados en esa ofrenda para siempre, porque ya todos nuestros pecados ya fueron tratados y ya fueron perdonados allí en la cruz. Por eso es que la salvación no depende de lo que nosotros hacemos, no depende de cómo nos portamos, depende de lo que ya el Señor Jesús hizo allí en la cruz. Ahora bien, una persona que realmente ha sido salva, una persona que realmente ha creído en el Señor Jesucristo y sus pecados han sido limpiados y han sido borrados, por supuesto que no puede seguir viviendo en el pecado, ¿no? O sea, el hecho de que nuestros pecados futuros han sido perdonados no significa que podemos pecar libremente, ¿sí? No significa que vamos a poder seguir pecando y que no va a pasar absolutamente nada. Una persona que siguiera pecando confiada de que sus pecados futuros ya fueron perdonados, pues es una persona que simple y sencillamente realmente no ha entendido la obra del Señor Jesucristo, ¿no? Porque volvemos a lo que dice el versículo 16, al estar la ley del Señor en nuestro corazón y al estar escrita en nuestras mentes, eso nos lleva a no querer vivir nuevamente haciendo cosas que son contrarias a la ley y a la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, no hay manera de pensar que uno puede continuar, ¿no? Viviendo en pecado después de haber sido perdonado y después de haber sido limpiado por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, como lo vamos a ver más adelante en este mismo pasaje, ¿no? Pues dice, pues donde hay remisión de estos, donde ya fueron remitidos los pecados, no hay más ofrenda por el pecado, o sea, ya no se puede seguir haciendo algo por el pecado, puesto que ya fueron perdonados, puesto que ya hubo una remisión de ellos, pues ¿para qué se va a seguir uno o para qué se va a seguir haciendo una ofrenda por ese pecado cuando ya fue perdonado, cuando ya fue limpiado, ¿no? Es lo que dice la escritura. Así que dice, versículo 19, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, ¿sí? La carne es el velo que fue abierto para que pudiéramos entrar a la presencia del Señor. Dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena servidumbre de fe, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿sí?
Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Ahora vean lo que dice la palabra a partir del versículo 26, lo que yo les estaba diciendo. Una persona que ha creído en el Señor Jesucristo, que sus pecados han sido realmente limpiados, que han sido borrados, que ha sido perdonado, no puede seguir pecando, aun cuando sus pecados futuros pudieran haber sido perdonados, no puede seguir pecando. Porque vean lo que dice el versículo 26. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Es decir, no podemos seguir pecando pensando que pudiera haber un sacrificio para poder perdonar esos pecados que se puede uno estar cometiendo en el futuro, ¿no? Sino lo que le espera a alguien que habiendo tenido conocimiento, continúa en esta vida, dice, es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Porque el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue sacrificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, ¿sí? Entonces, quien tiene el conocimiento, quien ha sido perdonado de todos sus pecados, no puede seguir pecando voluntariamente, ¿sí? O sea, de manera voluntaria, sabiendo y diciendo, pues yo voy a seguir pecando, al fin que mis pecados ya fueron perdonados, ahí en la cruz, no pasa nada, voy a seguir pecando. No se puede hacer, ¿no? Y quien lo haga, dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay más sacrificio por el pecado. O sea, ya no se puede hacer absolutamente nada, ¿no? Sino lo que espera o lo que queda es una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios, es decir, a los que se oponen a la verdad que hemos obtenido a través de la escritura y por medio del sacrificio del Señor Jesucristo, ¿no? Bueno, eso es lo que dice la palabra respecto a esto que ellos piensan de que hay un sacrificio continuamente cada domingo que se está haciendo por los pecados y que nuevamente están siendo limpiados. Y eso es lo que los lleva a los católicos en un momento dado a pensar que pueden seguir pecando, ¿sí? Porque a final de cuentas, cada domingo pueden ellos ser limpiados, nuevamente se vuelve a presentar el sacrificio de la cruz a través de la misa, vuelven a ser perdonados, participan de la Eucaristía, reciben nuevamente a Cristo y bueno, la vida puede continuar de manera indefinida, así, pecando y siendo perdonados, pecando y ofreciendo nuevamente mediante el sacrificio de la misa el cuerpo de Cristo y así se la van llevando, ¿no? Eso es algo totalmente cómodo, eso es algo totalmente fácil de llevar y esa es una de las razones por las que muchas personas pues no quieren abandonar el catolicismo, ¿no? Porque al final de cuentas resulta una religión cómoda, una religión que no implica autonegación, que no implica desligarse del pecado, que no implica un cambio de vida, que no implica en un momento dado santidad, o sea, no implica absolutamente nada, ¿no? Todo el paquete ahí está, cada domingo en la misa, para que puedan continuar como están viviendo sin mayor problema, ¿no? Bueno, muchos católicos, a pesar de los engaños y a pesar de las distorsiones que enseña la iglesia, están teniendo, eh, obviamente por medio de ese impulso que Dios pone en ellos, están siendo movidos obviamente a leer la Biblia, ¿sí? Recuerden que decíamos que anteriormente, pues eso era algo que ellos no podían leer, era algo que solamente estaba eh, pues disponible para los sacerdotes y para el magisterio, pero ahora se les dice que lo pueden, que pueden leer la Biblia y ellos al empezar
a leer la Biblia por sí mismos, pues están descubriendo algunos de ellos la verdad, ¿no? Más que ningún otro tiempo en la historia, y con la verdad que ellos están descubriendo al leer la escritura, pues están siendo libertados, ¿no? Conforme a la promesa de nuestro Señor Jesucristo, ahí en Juan 8:32, donde Él nos ha dicho que conoceréis la verdad y la verdad os va a hacer libres. Ellos han empezado a liberarse, ¿no? Y ahorita vamos a ver también por qué es que está sucediendo esto, por qué sucede esto entre algunos católicos, ¿no? Y esta libertad que ellos algunos de ellos han llegado a encontrar, les ha hecho tener la oportunidad les digo, de darse cuenta por sí mismos de muchos de los errores que enseña la iglesia, ¿no? Por eso es importante que cuando algún católico tiene la oportunidad de escuchar la Biblia, sí, sí, por alguien que les esté hablando, por alguien que les esté compartiendo el Evangelio y que está utilizando la Escritura para enseñarles lo que dice la Escritura respecto a la fe, respecto al Señor Jesucristo, no respecto a la Iglesia Católica. Es importante que aquí entendamos esto. Cuando nosotros les mostramos la Escritura, no lo hacemos con el fin de mostrarles los errores de la Iglesia Católica, sino con el fin de mostrarles lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo, acerca de la salvación, ¿sí? Y la misma palabra es la que les va revelando y les va mostrando la realidad, y la misma palabra es la que les hace ver los errores que tiene la Iglesia Católica, ¿no? La misma palabra le hace esto. Por eso también es importante que nosotros invitemos a las personas a que lean la Escritura, que lean la Biblia, ¿no? O sea, cuando alguien tengamos la oportunidad y el poco o mucho tiempo que tengamos para hablar con ellos, nunca dejemos de invitarles a que lean la Biblia, ¿no? Decirles, ¿tiene una Biblia? No, pues que sí. Ah, pues léala, ¿no? O sea, léala, mire, puede empezar leyendo el Evangelio de Juan, puede empezar leyendo, pues no un libro como Romanos porque es un poquito más complicado, pero puede empezar leyendo el libro de los Hechos para que usted vea cómo inició la iglesia, ¿no? O sea, no decirles la iglesia católica ni nada, simplemente la iglesia de Jesucristo. Y en el libro de los Hechos va a ver usted cómo inició la iglesia, cómo se fue dando y todo esto, ¿no? Entonces, podemos invitarlos para que de esta manera ellos al ir a la escritura puedan recibir la revelación de parte del Señor, y darse cuenta por sí mismos de los errores, ¿no? En los que han estado viviendo durante, pues prácticamente todo el tiempo que han sido católicos, ¿no? Bueno, entonces, fíjense, el texto, por ejemplo, que los católicos usan para respaldar lo que les decía acerca de la Eucaristía, o sea, de que el cuerpo de que el Señor Jesús literalmente se hace presente en su divinidad y en su humanidad en ese pedacito de oblea, pues es el de Juan 6, 51 al 55. Ese es el texto que ellos utilizan para respaldar este hecho que se llama transubstanciación, donde literalmente ellos dicen que el cuerpo de Cristo y la sangre viene a estar en la Eucaristía, que es la oblea, y en el vino, ¿no? O el jugo de uva, ¿no? Es el texto que ellos utilizan. Voy a invitar a alguno de ustedes que lo lea, Juan 6, 51 al 55. Alguien que ya lo tenga, hermano, si quiera leerlo. Dice Juan, 6, 51 al 55. yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero.
porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Amén. Muy bien, bueno, este es el texto que ellos utilizan para justificar lo que ellos enseñan acerca de que el cuerpo de Cristo viene a estar presente literalmente en la Eucaristía, ¿no? Pero como sucede y como suele ser, siempre es importante ver el contexto de los pasajes, ¿sí? O sea, nunca quedarse solamente con los versículos, ¿no? Que a veces aparentemente confirman o sustentan una creencia, ¿no? Siempre hay que ver el contexto, es decir, lo que está antes o lo que está después del pasaje, analizarlo en el contexto de lo que se está diciendo para poder tomar lo que creemos que en un momento dado está afirmando una postura teológica o doctrinal, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay que ver el contexto de Juan capítulo 6 y hay que verlo en otros versículos, ¿sí? Hay que ver lo que dicen, por ejemplo, otros versículos de Juan. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el versículo 29 de ahí mismo Juan 6. Fíjese el contexto de lo que está hablando el Señor Jesús. En el versículo 29 dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Fíjense cómo el contexto nos está hablando de que no está hablando aquí de la Eucaristía, está hablando de la persona del Señor Jesucristo y en el versículo 29 dice que la obra de Dios es que crean en el que Él ha enviado, es decir, que pongan su fe en el Señor Jesús porque Él es a quien el Padre ha enviado para hacer la obra de salvación, ¿no? Entonces, aquí no está hablando de ese pan del que el Señor Jesús habla más adelante, está como contexto hablando de que hay que creer en Él, ¿sí? Y recibirlo a Él por medio de la fe. Vemos, por ejemplo, el versículo 35. Fíjense, el versículo 35 nos dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Nuevamente el contexto del pasaje nos está hablando de creer en el Señor Jesucristo, ¿sí? De creer en Él. Él, de manera metafórica, está diciendo que Él es el pan de vida, el pan que realmente satisface la necesidad, pero no la necesidad física, la necesidad obviamente espiritual, ¿no? Y el que en mí cree, dice, no tendrá sed jamás, ¿no? Versículo 35. Vamos a ver lo que dice el versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, el contexto es que lo que Dios quiere es que la gente ponga su mirada en el Señor Jesucristo y que crean en él para que de esta manera puedan tener vida eterna, ¿no? Y finalmente el versículo 51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré, aquí enfáticamente dice, el pan que yo daré no es, definitivamente, no es la hostia, dice, es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús está hablando del sacrificio que él hizo allí en la cruz. El pan que yo daré es mi carne. ¿Sí? El derramamiento de su sangre y todo lo que sucedió allí en la cruz es a lo que él se está refiriendo justamente al decir acerca del pan y acerca del vino. O sea, todo esto tiene que ver con el sacrificio que él hizo ahí en la cruz y tiene que ver con creer en este sacrificio. Sí, o sea, el pasaje que ellos utilizan de ninguna manera está hablando ni está respaldando que él literalmente
venga a habitar o venga a estar en una parte de la hostia o que su sangre esté literalmente en el vino, ¿no? O sea, no está diciendo para nada el pasaje. Por eso el contexto nos dice realmente de qué es lo que quiso decir el Señor Jesucristo cuando dijo esto acerca de comer el pan, de comer su sangre, de tomar su sangre, de comer su carne, ¿no? Bueno, el catolicismo ahorita está enfrentando nuevos retos en el sentido de que, si bien, por ejemplo, la iglesia enseña la sumisión a como clave, ¿verdad? Para mantener a la gente dentro del catolicismo. O sea, una de las cosas es la sumisión a Roma, es prácticamente la clave de lo que significa ser católico, ¿no? Ser católico significa estar sumiso a todo lo que enseña la Iglesia Católica, lo que enseña el Papa, de lo que enseña el Magisterio, en fin, ser católico prácticamente consiste en estar sumiso a todas estas cosas, ¿no? Pero la Iglesia se está encontrando con problemas para mantener esta línea, ¿no? Porque hay muchos feligreses que están inquietos, ¿sí? Están inquietos, están siendo movidos, como les decía, tienen dudas, no están de acuerdo con muchas de las cosas y las prácticas que ellos tienen. Y hoy en día, muchos de estos feligreses que tienen educación, que están viviendo en una sociedad libre y diversa, pues obviamente están cuestionando las enseñanzas de Roma, ¿no? En este sentido, están cuestionando, por ejemplo, muchas de las enseñanzas y de las cosas que tienen que ver con la Iglesia Católica, como por ejemplo las medidas anticonceptivas artificiales, están cuestionando el divorcio, ¿sí? El recibimiento, por ejemplo, de la Eucaristía por parte de personas que son divorciadas y que se volvieron a casar. Están cuestionando, por ejemplo, el celibato de los sacerdotes, ¿sí? El que porque ellos no se pueden casar, porque no pueden tener una esposa. Están cuestionando la ordenación de por qué no se puede ordenar mujeres dentro de la iglesia católica. Están cuestionando la absolución general, eso de que les digo, todos tus pecados te son perdonados a través de la confesión o a través de lo que la penitencia, ¿no? Y obviamente a través de la misa, ¿sí? En fin, están cuestionando muchas cosas, ¿no? En la actualidad y esto está haciendo, como les digo, que la iglesia se enfrente a nuevos retos, ¿no? Porque ¿cómo hacen para convencer a estas personas para que continúen dentro de la iglesia católica, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Bueno, como hemos visto, hay católicos que casi podríamos decir que la mayoría de católicos son católicos que nunca han examinado cuidadosamente las doctrinas católicas, ¿sí? Nunca no las conocen y nunca se han dado el tiempo de examinarlas, ¿sí? Por sí mismos, ¿sí? Y la mayoría de ellos, por ejemplo, no se afiliaron a la Iglesia Católica porque hallaron que sus doctrinas eran verdaderas, o sea, no se afiliaron, no se hicieron católicos porque al estudiar las doctrinas se dieron cuenta que sí, esas doctrinas eran ciertas, eran verdaderas, sino que la mayoría de ellos son católicos por nacimiento, ¿sí? La razón por la que permanecen ahí en la Iglesia Católica es que allí es donde nacieron, allí es donde se sienten cómodos. Si nosotros le preguntamos a algunas personas, ¿por qué eres católico? Pues la mayoría de las respuestas que vamos a recibir es porque nací siendo católico y quiero seguir siendo católico, ¿no? O sea, pero no porque hayan examinado las doctrinas, no porque conozcan realmente
todo lo que enseña la iglesia, sino simplemente porque ahí nacieron, ¿no? Son como decimos, católicos por tradición y no por convicción, ¿sí? Si le preguntan, le digo, algunas respuestas podrían ser también porque quiero serlo, ¿no? Porque yo nací en una familia católica y quiero ser católico y continuar con la tradición de mi familia o lo que sea, pero no por una convicción doctrinal, ¿no? No por una convicción teológica, ¿no? Y a final de cuentas, como les decía, muchos de ellos deciden permanecer en la iglesia católica o son católicos porque les gusta ser católicos, ¿no? Porque a final de cuentas, como ya lo vimos anteriormente, es una religión cómoda, ¿no? Es cómodo realmente ser católico. Pero ¿qué pasa con aquellos que les digo que están cuestionando muchas de estas cosas, ¿no? Cuando empiezan a cuestionar cuestiones, como les digo, prácticas, tradiciones y lo que sea dentro de la Iglesia Católica, porque desean conocer verdaderamente a Dios. O sea, cuando este cuestionamiento, cuando estas dudas, cuando todo esto proviene porque están buscando realmente a Dios, están buscando realmente conocer al Dios verdadero, sucede una cosa, ¿sí? Sucede y se cumple lo que dice Jeremías 29:13, que tenemos aquí el versículo. Y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tanto católicos como cualquier otra persona, en cualquier otra religión, en cualquier otro movimiento, en cualquier otra filosofía, en cualquier otro lugar, cuando están buscando verdaderamente al Dios eterno, al Dios verdadero, y lo están buscando de todo su corazón, cuando lo están buscando verdaderamente de todo su corazón, lo van a encontrar, ¿sí? Dios se les va a revelar. Dios les va a mostrar el camino, Dios les va a mostrar la verdad, ¿no? Eh, y ellos van a recibir una revelación directamente, obviamente, del Señor, como todos nosotros lo hicimos, así como Pedro, cuando el Señor les preguntó, ¿quién dice la gente es? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dijo el Señor, bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Así viene esa revelación, no por carne y sangre, sino viene directamente de Dios, directamente del Espíritu Santo, y aquellos que han pasado por esta conversión, estando en la Iglesia Católica, pueden dar testimonio de cómo realmente en un momento de su vida, se dieron cuenta de que, de que ya no podían seguir, ¿no? Creyendo, por ejemplo, en que los santos, en que eran los ídolos y todo ese tipo de cosas, de repente se dieron cuenta de que estaban en un error, ¿no? Y esa revelación, les digo, vino directamente no de carne y sangre, sino de parte del Señor. Pero esto solamente sucede con aquellos que lo están buscando verdaderamente con todo su corazón, ¿no? Una persona que busca al Señor con todo su corazón, independientemente del lugar donde se encuentre y de la religión en la que se encuentre, lo va a encontrar, porque Dios ve que lo está buscando a él y él se le va a revelar, ¿no? Y tenemos algunos ejemplos ahí en la escritura. Digo, aparte de los testimonios que aquellos que se han convertido del catolicismo realmente pudieran darnos, tenemos ejemplos ahí en la escritura, como fue el caso de Cornelio, ¿no? Recuerdan a este centurión romano, Cornelio, que dice la palabra del Señor, que ahí en Hechos 10, vamos a ver qué dice Hechos 10. En Hechos 10 tenemos la historia de Cornelio, ¿no? Al principio, ahí en los primeros versículos dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. Fíjense cómo era Cornelio, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día
que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberle contado todo esto. Bueno, si ustedes han leído y recuerdan esta parte, van a ver que Pedro viene a Cornelio y le explica el Evangelio, ¿no? Le dice, pues, lo que vino a hacer el Señor Jesucristo y van a ver cómo este Cornelio y toda su familia se convierte, creen en el Señor Jesucristo y empiezan a ser salvos, ¿no? Bueno, Cornelio es un ejemplo de cómo la gente que está buscando a Dios verdaderamente, independientemente del lugar donde esté, Dios le va a enviar a alguien que le hable del Evangelio y le enseñe y le muestre cómo es que realmente puede ser salvo. ¿Por qué? Porque estaba buscando a Dios con todo su corazón y con toda su alma, ¿no? Eh, Otro ejemplo que tenemos ahí en la escritura, obviamente, es el apóstol Pablo. Pablo estaba sinceramente equivocado. O sea, él creía que estaba sirviendo a Dios, creía que estaba haciendo lo que hacía porque creía que lo que él hacía era lo que le agradaba a Dios. Pero Pablo sinceramente buscaba a Dios, ¿no? Y lo estaba buscando de todo su corazón, ¿no? Y así es como el Señor Jesús se le presenta aquel día cuando va a Damasco y se le revela y le dice, ¿quién eres? O sea, yo soy Jesús a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo, perdón, pues se convierte y el Señor se le manifiesta y hace que, pues, obviamente, eh, le conozca de una manera verdadera, ¿no? ¿Qué otro ejemplo tenemos, por ejemplo, en la escritura? Tenemos aquel etíope eunuco, ¿no? Que leía la escritura eh, tratando de entender lo que decía la escritura acerca de la salvación, acerca del Mesías, acerca de aquel que había de venir, ¿no? Recordamos el hecho cómo Felipe se acerca y le muestra en la escritura y le enseña cómo podía él ser salvo y cómo después de que él entiende el mensaje, el evangelio, entiende quién era el Señor Jesucristo, que de él era de quien estaba hablando el profeta Isaías, pues cómo se bautiza y después continúa su camino, ¿no? ¿A quién más tenemos, por ejemplo, en la escritura? Bueno, tenemos a Lidia. Lidia ahí en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Fíjense, fíjense ahí en el versículo 14. Versículo 14, de hecho, dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Fíjense cómo el Señor a través de lo que estaba predicando Pablo en ese momento, ella estaba escuchando y el Señor le abrió el entendimiento para que pudiera creer en el Evangelio y que pudiera ser salva, ¿no? Estos son ejemplos de personas que estaban buscando a Dios de todo corazón y Dios envió a alguien o hizo que escucharan la verdad para que pudieran ser libres y que de esta manera pudieran realmente ser salvos, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos de considerar nosotros también. Cualquier persona, vuelvo a repetir, dentro del catolicismo que esté buscando al Señor con todo su corazón, el Señor se le va a manifestar, le va a revelar la verdad, ya sea directamente a través de la escritura o a través de una persona que venga y que les hable. ¿Sí? Por eso debemos estar atentos también nosotros cuando hablamos con alguno de ellos para saber si es una persona que realmente está buscando al Señor o es
una persona, como les digo, que no tiene interés realmente en conocerlo, ¿no? Y ahí, pues la verdad, debemos de pedir discernimiento al Señor para no perder también, pues, nuestro tiempo tratando de hablarle a alguien que no está buscando al Señor, ¿no? O sea, no vamos a convencer a alguien que no quiere conocer realmente al Señor, ¿no? No vamos a convencer a alguien que no quiere abandonar la iglesia católica porque ahí se siente bien, porque se siente cómodo, porque está a gusto, porque le conviene, ¿sí? Pero una persona que le digo empieza a tener dudas, empieza a cuestionar, empieza a ver cosas que no le parecen, a lo mejor lo está haciendo porque el espíritu le está moviendo a que busque realmente y que en ese buscar el Señor le va a enviar a alguien que le pueda hablar verdaderamente del mensaje de salvación. Y podríamos ser cualquiera de nosotros, ¿sí? Aquellos que están siendo enviados para hablarle a una persona que está buscando realmente al Señor. Así que tomemos en cuenta todo esto, mis hermanos, mis hermanas, y les digo, al margen de todo lo que puedan creer los católicos, de toda la enseñanza que puedan tener equivocada o lo que sea, la parte fundamental que hace que alguno de ellos salgan de ahí es cuando están buscando al Señor con todo su corazón, ¿no? Y el Señor no los va a dejar ahí, obviamente, porque Él sabe que lo están buscando y que no lo van a encontrar, obviamente, en esa religión. Así que, mis hermanos, pues con esto terminamos nuestro estudio y creo que tenemos pues ya algunas bases suficientes como para poder platicar con ellos, para poder hablar con ellos, para poder compartirles el mensaje de salvación y pues dejar, ¿no? Que el Señor sea quien les convenza, ¿no? Nosotros haremos lo nuestro, como siempre, con cualquier persona, hablarles de la palabra, hablarles del plan, hablarles de Jesucristo, hablarles del perdón de pecados en Él, del nuevo pacto, de su sacrificio ahí en la cruz, y el Espíritu será quien se encargue de convencerlos y de traerles totalmente la revelación. Así que mis hermanos, pues con esto terminamos el estudio que tiene que ver con lo que creen los católicos. Si tienen ustedes algún comentario, algún... No, pastor. No, No. Ya no se escucha, hermano. Bueno, ya me oyen otra vez, sí, ¿verdad? Ya. Muy Sí, bien, ya se escucha. gracias. Bueno, hermanas, pues entonces con esto terminamos y que el Señor nos dé la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para poder, en el momento que estemos hablando con alguna persona católica, poder ver si es de los que están buscando al Señor, como les digo, de todo corazón, o son de nada más de los que, pues de alguna manera desean permanecer en ese lugar, ¿no? Y que de esta manera, pues el Señor nos guíe a hablarles o en un momento dado no continuar, porque les digo, a final de cuentas, no va a surgir efecto lo que les digamos, porque no están dispuestos a salir de ese lugar, ¿sí? Por la razón que sea. Muy bien, hermanas, pues terminamos entonces, que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que sea con todos cada uno de ustedes y nos vemos entonces en el estudio de evangelismo el próximo miércoles y el domingo, primeramente el Señor, ahí en la comunidad.